No todas las cartas de Pokémon de rareza 2 estrellas tienen el mismo valor, y con próximamente ya disponibles los intercambios para estas cartas, el día de hoy pues haremos la parte 2 a pedido de ustedes de esta tier list, donde solamente vamos a incluir cartas de Pokémon. Pero antes de ir a la tier list tengo que aclarar los siguientes puntos. Esta tier list es solo de referencia y por mera opinión propia de cómo me guiaré, por ejemplo yo, para intercambiar mis cartas. Por lo que no debe ser tomada como una guía estricta de intercambio de cartas, al final cada quien hace lo que quiera con sus cartas. El factor que voy a tomar en cuenta en esta tier list, al igual que la anterior, es básicamente cartas que se puedan jugar en partidas, es decir, construcción de barajas, ya sea en este momento o con potencial en el futuro. Todas las cartas de 2 estrellas, tanto partidarios, Pokémon o Pokémon arcoiris, se pueden intercambiar entre sí, solamente que yo lo he dividido de esta forma para que sea más ordenado. No voy a tener en cuenta ni emblemas ni misiones para catalogar las cartas, ya que en mi opinión las recompensas que te dan por cumplir estas misiones son bastante malas, casi un insulto, por lo que no debería de valer nunca la pena que gastes recursos solo para cumplir esa misión. Y con el tema de los emblemas, que entiendo que a muchos les gusta, ya entraría en el tema de coleccionismo, que de hecho he incluido ahora 2 nuevas categorías para el tema de colección. Lo que me lleva al punto final, y es que gracias a sus comentarios del video anterior y sabiendo que iba a ser mucho más complicado clasificar estas cartas de Pokémon que las de partidario, he decidido crear una nueva categoría para la colección que se va a llamar Top para colección, que consiste en cartas que independientemente sean útiles o no en el metajuego para jugar partidas, pueden ser muy valiosas por el tema de colección, ya sea por emblema, porque la carta está buenísima, porque está difícil de conseguir, etc. Dicho esto, ahora sí, empezamos con la tier list de hoy. Diablo, qué difícil me la pusiste. Ok, gente, estamos acá en la tier list. Como pueden ver, me he tomado la libertad en llenar algunas cositas, al igual que la tier list anterior. He puesto la representación de cada tier para que más o menos se guíen de lo que yo pienso. Y como son un chingo de cartas, como pueden ver, he rellenado las que directamente ya sé que van a ir a Si Estás Loco o colección, porque son muy antiguas y claramente no tienen pinta de que vayan a ser jugadas, ¿ok? Cabe aclarar que esta tier list puede cambiar. Podríamos hacer una actualización el próximo mes con las nuevas cartas, porque ya saben que esas cartas también se pueden intercambiar y puede estar interesante. Bien, tenemos lo más buscado, que vendrían siendo esas cartas que por obvias razones pues vas a querer conseguir a toda costa, ¿no? Por ejemplo, Arceus es una de ellas. Es la carta que en mi opinión es la carta más bonita que tiene Arceus de todas. Encima es limitada, porque si bien el sobre deluxe sabemos que va a regresar en algún momento, una vez que ahorita acabe no va a estar por un buen tiempo. Entonces la verdad es que está chido ese Arceus y yo lo pondría en lo más buscado. Luego tenemos buscado, que aquí vamos a entrar en un área donde van a competir estas mismas cartas contra sus cartas arcoiris. Y como son las mismas rarezas, igual por eso la he puesto a Sylveon en buscado. Fácilmente podría estar en lo más buscado por ser Sylveon. Pero pues si la comparamos con su rareza arcoiris, por eso la bajo, ¿no? Porque su rareza arcoiris entraría en lo más buscado y está en buscado porque, bueno, segundo lugar, ¿no? Luego tenemos la categoría que les he comentado, que sería top para colección. Esta categoría la he puesto en el medio principalmente porque no es ningún nivel. O sea, no es como que esto sea peor o mejor que estas, sino que esto es simplemente una mención honorífica. Que aquellas cartas que en el tema de colección la verdad es que sí podrían ser valiosas, ya sea porque te lo piden para un emblema, ya sea porque el arte está demasiado bonita, o porque sea muy complicada de conseguir, o de edición limitada, como podrían ser las de algunas deluxe, ¿no? Independientemente de que no se vayan a jugar estas cartas en partidas. Luego tenemos por si acaso, ya saben, ese tipo de cartas que están ahí, que ahorita realmente no se están usando casi nada, pero que en cualquier momento podrían volver. Y luego tenemos que serían esas cartas que ya pasaron del meta. Hay una mínima posibilidad de que pueda, de repente quizás, pero y porque el arte también está bonita. Y por último, pues si estás coleccionando y te falta alguna de estas cartas, o si estás fucking crazy, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar porque son bastantes cartas. Ok, las he puesto un poquito más pequeña para que cupieran la pantalla. Y empezamos con Beedrill EX, que para mí es un y les voy a dar varias razones. Porque no solo tiene Shiny Beedrill EX, que sería mejor incluso, y aparte sería como que incluso un poco más fácil de conseguir, porque realmente en las
Cartas shinies de 2 estrellas no hay muchas que sean realmente buenas, casi todas son, digamos, malillas, entonces no creo que sea... Debe ser más difícil de conseguir esta que la shiny, y la shiny está mejor, entonces para mí es o sea, no vale la pena si puedes conseguir la shiny, y aparte no creo que esta carta vuelva, quizás sí, no lo sé, pero yo la pondría en Luego tenemos Arceus, que es... Como les dije en el ejemplo de buscado, estás compitiendo con este Arceus que está hermoso. Este Arceus no está mal para mí, me parece muy buena carta en diseño. Mucho mejor que la 3 estrellas, de hecho. Y me gusta, pero si la comparamos con esta, pues no hay comparación, ¿no? Entonces sí, la pongo en buscado porque Arceus ya saben que es una carta que seguramente va a estar siempre en el meta. Tiene sus propios mazos y pues está chido tener skin o artes distintas de Arceus, ¿no? Luego tenemos a Blastoise que... Tienes el Shiny también. Lo voy a poner en porque tienes el Shiny. Yo pienso que estas cartas podrían quizás resucitar en algún momento, por eso las pongo en Si ven que las pongo acá abajo es porque no creo que tengan chance de resucitar, ¿ok? Luego tenemos a Buzzwole. Buzzwole tiene una cosa interesante. Lo voy a poner en buscado porque debería de... No sé, por si acaso no, porque esta carta sí se usa. Pero tengan en cuenta dos cosas. Uno, que está el Buzzwole de 3 estrellas que muchos deben de tener, que esa carta es muy bonita. Que en general las cartas de 3 estrellas no son tan bonitas, pero esa sí es muy bonita. Y también tienes esta otra carta que vamos a hablar, que es Buzzwole de Deluxe, que también está perrísima. Esta sería el Buzzwole definitivo. Entonces si eres main Buzzwole, quizás quieras buscar esta. Y si quieres simplemente tener skin de Buzzwole, porque realmente la carta base es bastante feilla, pues esta, ¿no? Luego tenemos a Charizard, que este es el de Festival Brillante, que también tiene su versión Shiny, y yo por eso lo voy a poner en por si acaso. Bueno, también puede ser buscado. O sea, si no encuentras el Shiny, seguro que va a ser muy difícil de conseguir. Nada, buscado, ¿no? Sí, porque el Shiny va a ser muy difícil de conseguir. Y bueno, tienes la versión Full Art, que no está mal, está bien. Pero claro, el Shiny es muy superior. Pero bueno, aquí no estamos catalogando Shinies, así que lo voy a poner en buscado. Luego tenemos al Charizard de Genes Formidables, que yo lo voy a poner en Quizás algún día, si esto tiene alguna ayuda de algún compañero, pueda estar bueno. Porque recordemos que esta carta pega 200. No descarto que pueda volver en algún momento, quién sabe, loco. Pero de momento, pues en ¿no? Lo que nos lleva a su carta de Deluxe, que sería la primera que pondría para coleccionar. ¿Por qué? Porque realmente esto no lo vas a jugar en ningún mazo, pero obviamente es una carta limitada, está bellísima el arte. Todas estas artes así tipo mosaicos están GOT, así que para mí es para coleccionar, está GOTY. Bueno, tenemos a Crobat por acá. Crobat es una carta que yo creo que está bien. Es una carta que tiene futuro, o sea, puede servir, no se me hace mala carta. Solamente que habría que ver nuevos compañeros, ¿no? Entonces sí, lo voy a poner en buscado porque directamente su full art para mí es muy guapa esta carta. Y tiene su mazo y yo creo que puede tener más cabida en el meta en el futuro. Así que lo voy a poner en más buscado porque esta carta está guapísima, loco. Seguimos con Darkrai. Darkrai está jodido, ¿eh? Yo diría que incluso las dos las voy a poner en lo más buscado. Está su versión de Shiny. Quizás eso por eso lo bajo acá. A esta sí la voy a bajar. Porque tienes la versión de Shiny que sale como cancha en el pinche sobre Deluxe. Yo por ejemplo tengo 7. Entonces seguramente vas a poder intercambiarla. Aunque claro, igual siguen siendo cartas que son limitadas, ¿no? El del sobre Deluxe, todo eso es por tiempo límite. Entonces igual tendría su valor. Pero en comparación al arcoiris, pues sería buscado y arcoiris lo más buscado, ¿no? Normalmente, casi siempre voy a estar de acuerdo que las arcoiris son mucho más bonitas que estas. Pero no por demasiado, ¿no? Hay algunas que sí se pasan de verga, como por ejemplo este Crobat. Este es mucho más superior. Pero hay algunas que no tanto, y seguro las vamos a ver ahí. Decidueye sería más o menos lo mismo, buscado, y su arcoiris lo más buscado. Es una muy buena carta que está teniendo su mazo propio. Puede ser potenciada en el futuro y siento que su arte está GOTY. Y esta está bien, está buena. Luego tenemos a Dialga, que pondría por si acaso. Uno nunca sabe, sale un Dialga de la muerte, resucita. Recordemos que el tipo metal está bastante jodido, o sea, no tiene nada. Entonces cualquier cosa que le des, cualquier carta de las que fueron top en su tiempo del tipo metal, puede surgir en cualquier momento, así que por si acaso. Y aparte no se me hace fea, al fondo está guapo y tal, ¿no? Y pues tenemos su versión deluxe, que la voy a poner en top para colección, ¿no? No es como que la tengas que buscar sí o sí de a huevo, porque si no te la pierdes, porque da igual.
pero para coleccionar está guapa. Ok, tenemos a Donphan. Menos mal los puse con su versión arcoiris al ladito, así las podemos catalogar de una vez, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, esta es una Donphan, ok. Las dos las voy a poner en buscado. Esta la bajaría, es que esta arte está fea. Yo no sé si a ustedes les gusta este tipo de diseño. Pero por ejemplo, de estas dos, si yo tuviera que escoger una, escogería esta, ¿sabes? Se ve mucho mejor, más imponente, más chido. Y esta como que un Donphan ahí sufriendo de explotación laboral, no sé, bro. O sea, el arte está como pocha, la verdad. Pero bueno, en tema de esto, Donphan es una carta muy reciente que puede tener cabida en el tipo lucha. Recordemos que el tipo lucha también sufre de eso, que no tiene nada bueno actualmente entre ellos. O sea, hay cartas que son buenas en solitario, como Rampardos, pero en conjunto no hay un mazo que tú digas, mira, esta sinergia está de locos. Y yo creo que eso lo van a reforzar en el futuro. Y pues Donphan podría salir beneficiado o podría ser que no. Así que lo voy a poner acá. Luego tenemos a Tinkaton, que la voy a poner, esta en particular la voy a poner para colección porque está muy guaparda este diseño. Así que para mí, si eres coleccionista y quieres tener las cartas más guapas del juego, yo creo que esta tiene que ser una de esas, ¿no? Luego tenemos a Dragonite, que bueno, Dragonite tiene su mazo. Esta es otra de las arcoiris que no me gusta nada. Es más, yo las voy a bajar en por si acaso, bro, estas dos. A la verga. Porque no hay otra, no puse otra categoría como que menos, más que por si acaso, pero menos que buscado. Pero es que estas dos están feas, lo que hay que admitirlo, chat. Si a algunos de ustedes les gusta estas artes, díganme en los comentarios, pero a mí se me hace que están feas, así que por si acaso no consigues estas, tienes estas, ¿no? Para que no juegues el básico, o sea, el arte básica. Pero pues está bien, supongo, ¿no? Luego tenemos a Eevee, que tienes al Eevee de 2 estrellas, que está bien, pero este es una barbaridad, ¿no? Este Eevee para mí es el mejor de todos. Ojo que también tienes el Eevee de 3 estrellas, que también está muy bien. Entonces, si no tienes el Eevee de 3 estrellas y no tienes este, quizás te toque este, ¿no? Pero para mí, bueno, este es indiscutible. Este tiene que ser de las mejores cartas de EVX que tiene. Luego la de 3 estrellas y luego esta, ¿no? Luego tenemos a Machamp Arcoiris, que para mí es otra de esas cartas. Este arte yo creo que las hace la misma persona, así estilo el arte de Alakazam y tal. Pero están guapísimas. Para mí esto tiene que ser top colección. Aparte es un sobre viejo. Lo pongo ahí. Luego tenemos Entei. Entei, para mí, la verdad, no importa cuál de las dos consigas. Para mí son muy buscadas, sobre todo con Mega Blaziken que se viene. Y te lo firmo como el meme ese que te firma en fuego, loco. Mega Blaziken se va a jugar con Entei y seguramente por fin va a ser meta este dúo. Así que yo... Y si no es así, algo tiene que potenciar al tipo fuego porque es el único perro o bestia legendaria que no está siendo aprovechada. Y es una carta muy reciente, así que tiene muchísimo margen de mejora. Yo pongo ambas en lo más buscado porque las dos están guapas, loco. Tanto la arcoiris como la de 2 estrellas. O sea, sin arcoiris, ¿no? Luego tenemos a Espion, que no sé dónde está el otro Espion, no lo puse. Aquí está, ok. Luego tenemos a Espion, que los dos para mí también son guapardos. Los voy a poner en lo más buscado. Es un mazo sólido, ya saben. Quizás, y solo quizás, Mega Altaria le quite su puesto a Espion. Porque Mega Altaria pues va a necesitar robo. Y pues tienes a Sylveon. Entonces Espion como que se va. No lo sé. Van a ser mazos distintos seguramente. No creo que se jueguen juntos. Pero Espion sigue siendo un buen mazo. Y considero que sus dos cartas de 2 estrellas son chidas. Así que las pongo ahí. Luego tenemos a Jumpluff, que lo pondría en me, la verdad. Las artes son feas. Por si acaso esta no me gusta nada. Por si acaso las dos, porque esta tiene un logro, ¿no? Esta tiene un logro de que te dan unas migajas ahí. Y bueno, por si acaso quieres migajas, está Jumpluff. Luego tenemos doble Flareon y lo mismo que con Espion. Para mí son cartas muy top y además son muy guapas las dos. No discrimino. Yo de hecho llevo una y una. Cuando juego Flareon llevo una y una porque las dos me gustan. Y las dos están chidas y las dos tienen su mazo meta, así que sí. Luego tenemos a Gallade. Yo metería a Gallade en un poderoso por si acaso. Las dos me gustan. La verdad, esta incluso la metería top para colección, ¿eh? Porque está chida el arte.
Entonces ahí las pondría. Realmente su nivel sería por si acaso. Pero esta la voy a meter aquí en top colección porque me gusta el arte. Para mí, o sea, si yo fuera coleccionista, si tuviera dinero infinito, buscaría tener estas cartas 100%. Aparte de estas de arriba, ¿no? Que se sobreentiende que aparte de que están chidas y son top y se usan, también se pueden coleccionar porque están guapas, ¿no? Luego tenemos a Gengar, que sí, también es top colección. Lamentablemente o afortunadamente para los amantes de Gengar, este arte también está bastante guaparda. Pero ¿dónde está el otro Gengar? Ah, el otro Gengar lo he puesto acá, que sí, efectivamente solo si vas a coleccionar o estás loco porque ya saben que esta carta es malísima, ¿no? Lo que nos lleva a Garchomp. A Garchomp, definitivamente su carta arcoiris es top colección de manual. No diría yo lo más buscado porque no es una carta meta, sí tiene su mazo. Bueno, puede ser que sí, ¿no? La verdad es que puede ser que sí. Es una carta que está guapísima, la verdad. Garchomp peleando ahí contra Arceus. Puede tener su mazo tranquilamente. Puede ser mejorado con algún compañero. Pues sí. Pues sí. Supongo que sí. Es que esta carta no le puedes decir que no, loco. La verdad es que si tú tienes esta carta y te quieren ofrecer un pinche Lickitung ahí, la lenguda, no le vas a aceptar, bro. O sea, esta carta es GOTY, la verdad. Así que nada, lo voy a poner ahí. Luego tenemos a la Articuno y Zapdos, que los voy a poner directamente en top colección. Por si quieres, pues... ¿Dónde está Moltres? Que también iría ahí. Acá está. Por si quieres, pues, coleccionar el emblema, que ya sabes que te dan un emblema por tener estos 3 arcoiris y tal, o porque están chidas, están bonitas, pero ya saben que estas cartas no se usan. Así que las voy a poner a las 3 ahí. Luego tenemos a Giratina, que también es yo lo pondría en lo más buscado. Está un muy buen arte. Si bien existe la carta 3 estrellas de Giratina, es horrible, bro. Es horrible esa carta. Así que... Bueno, si quieres mejorar tu skin de Giratina, pues tienes esta. Y también tienes la carta Shiny de Giratina, que yo diría que están a la par. Las dos me gustan, la verdad. Luego tenemos a Glaceon. Glaceon yo lo pondría en un por si acaso, la verdad. Los dos, ¿no? Es que bueno, el arte no me encanta. Nah, yo creo que en un mes. Es que no se ha visto. Sí sé que por ahí sacaron un mazo de Jumpluff, pero es un mazo meme. No lo sé, Rick. La verdad, lo voy a poner ahí. Recuerden que podemos cambiar la tier list y con las nuevas cartas y tal, podemos subirlos o bajarlos. Incluso esto estoy que lo bajo, ¿eh? Lo voy a bajar a la verga. Lo que nos lleva a Guzzlord. Este Guzzlord es horrible, la verdad. Si soy sincero. Pero si no tienes otro Guzzlord, yo creo que tienes que buscarlo. Porque el sin skin, el Guzzlord base, es todavía peor. Así que este tiene que ser buscado. Y obviamente que este panzón, o bueno, no sé si es panzón, este grandote, tiene que ser de lo más buscado. Porque esta carta sí es muy guapa, es hermosa. Y Guzzlord es top meta, o sea, todo, ¿no? Luego tenemos a Gyarados, que también tiene su versión Shiny. Yo diría que va a salir Mega Gyarados, pero eso no significa que se vayan a jugar juntas. Quizás no, quizás sí. Quizás llevas una copia para por si acaso no quieres evolucionar a Mega Gyarados. Así que lo voy a poner por si acaso, bro. Por si acaso. Tenemos a Ho. Ho es otro por si acaso para mí. Sí, ¿no? Porque tienes el 3 estrellas que seguro muchos tienen. El mítico New Art Coming Soon. Entonces, bueno, tienes que por si acaso igual podría subir a buscado, no lo sé, depende del meta. Si Ho se vuelve muy top, por alguna razón, podría ser buscado. Y pues obviamente que su carta de mosaico es top colección, ¿no? Luego tenemos a Incineroar, que le metería ahí en por si acaso esta. Y esta está muy guapa, así que la voy a poner en buscado, top colección. Top colección, bro. Quizás no está en el meta Incineroar, pero no podemos negar que esta carta de Arcoiris de Incineroar es brutal, bro. Entonces sí, yo le daría valor a esta carta, no la cambiaría por cualquier cosa. Todo lo que ven acá, yo me pondría exquisito para intercambiarlas. No te voy a pedir un puto Profesor Oak, pero algo decente, ¿no? No me vas a dar ahí una puta ardilla, ¿sabes? A eso me refiero. Espero que más o menos se entienda mi punto con mi opinión de esta tier list. Luego vamos con Infernape, que tenemos a Infernape que podría ser un por si acaso también. Y su arte para mí también es de colección. Sé que hay opiniones divididas con este arte, de que a algunos no les gusta, a algunos no. A mí me flipa, la verdad. Entonces yo personalmente la pondría en top colección. Tenemos a Kindra. Kindra no ha visto juego desde que salió, ni siquiera porque salió Suicune y tal.
porque Greninja es mejor básicamente y no necesita energía. La pondría, o es que con cartas demasiado nuevas uno nunca sabe, pueden quedar en el olvido para siempre o pueden de repente surgir. Yo la pondría esta en me y en esta por si acaso, loco, ¿no? Y ya está, dividimos ahí, igual que el Antur, loco, esta en me y esta por si acaso, porque quién sabe, loco, igual y te pueden sorprender en algún momento. No creo, pero tampoco creo que merezcan estar ahí al lado de, no sé, el simio este, ¿no sabes? Luego tenemos a Leafeon. Leafeon este tiene que ser buscado. Y esta de las mejores cartas o artes que tiene Leafeon EX, que me flipa. Entonces sí, tiene que ser lo más buscado, ¿no? ¿Está bien? Tenemos a Lucario EX, que nunca ha visto juego en la vida. Pero es por lo mismo del tema de tipo lucha, que está bastante jodido desde hace tiempo, dependiendo solo de Rampardos. Yo lo voy a poner en... La verdad tendría que estar loco para pedir esta carta. A menos que sea colección, ¿no? Tenemos a Lugia, que al igual que Ho-Oh podría subir, podría ser que no. La voy a poner en por si acaso aquí al lado de Ho-Oh. Perdón, esta no, esta va por acá. Y esta acá. Y obviamente su carta mosaico, pues acá, ¿no? Lugia igual puede ser buscado. Lo que pasa es que tienen cartas 3 estrellas que seguro muchos pueden tener. No están realmente full en el meta. Hay algunos mazos por ahí, pero pues ¿para qué? No sé, esa es mi opinión cuando yo pienso en esto. ¿Para qué voy a buscar un Lugia si necesito más estos de aquí? ¿Sabes? Que sí voy a jugar. Entonces, por si acaso, ¿no? No lo descarto, pero después que ya tenga todo lo demás, igual y sí me busco un Lugia, ¿no? Eso es más o menos lo que yo pienso. Luego tenemos a Mew, que tiene que ser una carta para coleccionistas. Esta tiene también logro, si mal no recuerdo, que te da un emblema especial si tienes a Celebi de 3 estrellas. Y aparte está guaparda la carta, tiene su lore, combinado con el explorador Nobel, ¿no? Me gusta, ahí está. Luego tenemos a Lunala. Lunala, me y coleccionistas, ¿no? Porque esta tiene el logro con Solgaleo, que te da una miseria de cosas, pero bueno. Hay gente que le gusta migajas, loco, que te va a buscar esta carta solo para el logro. Así que bueno, lo pongo en coleccionismo. Y bueno, el arte está guapa porque se combina con el Solgaleo y hacen un lado oscuro, un lado con sol y tal. Y bueno, el mosaico no podemos negar que está chido. Lycanroc. Yo creo que para Lycanroc tendría que estar loco, a menos que de repente se vuelva meta. Ya saben que todo puede pasar, ¿no? Si de repente vemos que se vuelve meta con alguna carta específica, pues esto pasaría de que estás loco a... ¿Qué se hizo? Aquí está. A buscado, ¿no? Pero de momento pues nadie quiere esta carta ni la busca, que yo sepa, ¿no? Luego tenemos a Mew, que va a pasar directamente con los amiguitos aquí. Y Mewtwo también. Y este otro Mewtwo lo pondría en me, porque ya tiene carta de 3 estrellas que está muy guaparda. Tienes corona, o sea que tendrías que no tener ninguna de estas 3, ni esta, ni la corona, ni la 3 estrellas, para de repente ponerte a jugar esta. O puedes ponértela si te gusta, no sé, pero tampoco la descarto. Luego tenemos a Palkia. Palkia tiene también carta de 3 estrellas. Estoy siendo muy duro con Mewtwo. Los voy a poner a los dos aquí en por si acaso. Quizás. No, es que Mewtwo, hay muchas cartas de Mewtwo más bonitas, ¿no? Y este pues no tiene tantas. Tiene corona, tiene 2 estrellas y tiene esta que es colección, ¿no? La voy a poner en Palkia por si acaso. Luego tenemos a Pikachu. Pikachu lo voy a poner en por si acaso también. Y este otro Pikachu lo voy a poner en buscado, porque entraría perfectamente en colección. Pero este Pikachu está brutal el arte. Y aparte se puede jugar, tiene su propio mazo con Zeraora y Tapu Koko, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces sí, está bien. Luego tenemos al Pikachu EX de Genes, que tiene cesta. Que la verdad, con tantas cartas que hay, tienes Pikachu 3 estrellas de Genes y de Deluxe. Tienes corona y tienes este otro, pues pondría este en me, la verdad. Y este obviamente de colección. Y ya estaría, ¿no? Luego tenemos a Poliwrath. Esta carta me parece horrible, bro. Así que la voy a poner en me. Primer arcoiris que meto en me. No, aquí también están estos dos. Pero la verdad es que incluso la bajo estás loco si pides esto. Esta está mejor, pero sigue siendo me, la verdad. No creo que este tipo de cartas se... Es que es muy difícil de ejecutar esta carta. Las voy a poner las dos ahí en me. Pero esta carta me parece muy horrible y esta carta en general no creo que se vaya a usar. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Luego tenemos a Primarina. Primarina siento que me van a funar, pero a mí yo también la mando a me, loco.
Ahí me van a decir, ¿cómo que me, hijo de la gran? Ya, pues si quieres te metes esta por si acaso. La arcoiris, ¿no? Que está más chida y ya está, loco. Ahora Raichu. A ver, Raichu de Alola. Tengo conflictos con Raichu de Alola porque siento que tiene potencial. No la veo basurín de carta, pero también sus artes están bastante feas, loco. Bastante feas. Entonces yo la pondría las dos por si acaso. Ya está, bro. No me voy a quemar mandándolas abajo, ¿no? Bueno, tenemos a Raikou, que voy a poner ambas acá en lo más buscado. No sé qué ustedes qué opinan de esta carta de Raikou. A mí sinceramente, chat, me gusta más esta que esta. No me gustó totalmente este arte de arcoiris, pero siento que los dos están goti. Cualquiera de los dos está buenísimo. Ya saben que Raikou es meta. Sí, está bien, ¿no? Es la carta meta de turno junto a otras, ¿no? Ahora tenemos a Shuckle, que tendría que estar fucking crazy para buscar esto. Igual que Carmory, que puede subir, quizás. Vamos a poner este en me, por si acaso, ¿no? Para no ser tan malos. Luego tenemos a Snorlax. Tengo un problema con Snorlax. Y es que a mí no me gusta. Personalmente esta carta me parece fea. A pesar de que tiene sus detalles ahí con los restos y tal. La voy a poner en me. Y esta me gusta un poco más. La pondría en por si acaso. Pero ya les digo yo que esto es como que... La voy a poner las dos, loco, porque sé que me van a decir, estás loco, si es bellísima, que no sé qué. Ya, las dos en por si acaso, porque saben que Snorlax siempre está ahí. Ahorita tiene un mazo con 37 Pokébabies y Darkrai y Arceus que funciona. Así que bueno, como por si acaso está bien, yo creo. Sí, ¿no? Luego tenemos a Solgaleo. Dijimos que este iba a ser, pues, mira, justo ahí se ve el arte completa, colección. Este lo pondría en por si acaso, no tienes corona, no tienes este otro, pues ya. Y este pues a coleccionar, ¿no? Suicune, que es una carta que no le sacaron arcoiris, por cierto. Supongo que es porque tiene 3 estrellas. La pondría en buscado, quizás. No, lo más buscado, ¿no? O sea, lo que pasa con Suicune es que también hay 3 estrellas, pero claro, necesitas 2 copias, entonces quizás solo tienes una. No sé, lo vamos a dejar ahí en lo más buscado, ¿no? Sylveon también, obviamente que en lo más buscado. Tapu Koko lo pondría en buscado porque me parece guapa esta carta. Y de lo mejorcito que tiene, y creo que me falta una Tapu Koko, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta. Listo, he hecho una pausa comercial sin que se dieran cuenta. Y aquí está Tapu Koko arcoiris. Bueno, supongo que la meteré en buscado. A mí no me gusta tanto, pero supongo que esto ya son gustos personales. Me gusta más este que este, no me gusta tanto este arte, pero bueno. Las dos en buscado, supongo. Tinkaton, pues yo creo que no. Weavile, yo creo que tampoco. Pero su Weavile cazando al Sweetbloom, creo que se llama. Me parece que está buena para coleccionar. Y el pescado tampoco. Y este para coleccionar quizás. Así que yo creo que así quedaría mi tier list, chat. Gente, me olvidé de Umbreon. No sé por qué, pero no lo puse en la lista. Si ven que me salté alguno que no está en la lista, déjenme en los comentarios. Y voy a dejar el link igual en los comentarios fijado por si acaso ustedes quieren hacer su propia tier list con las cartas para que no tengan que buscarlas una por una. Y si me falta alguna carta por agregar, la agrego luego, ¿no? Umbreon, para terminar, pues yo la metería en por si acaso esta, que me parece que está bastante bien. Solamente que Umbreon pues de momento no se juega demasiado, pero creo que puede surgir en el futuro. Y esta me parece top para colección mínimo, mínimo. Entonces sí, la pondría ahí. Y si adelantaste el video, pues debería darte vergüenza, loco, porque seguro vas a venir a comentar ahorita algo que seguramente dije hace rato y no lo viste porque adelantaste. Así que shame on you. Eso es todo por el día de hoy. Les voy a dejar por acá en la pantalla en algún lado 2 videos, la parte 1 con partidarios, que es mucho más corta, y un video que le hice con mucho cariño hace unos varios días, que es full editado, 30 minutos de puro cine, según sus comentarios. Creo que te va a gustar mucho, dale una oportunidad, que no muchos lo están viendo, no lo han visto, y pues échale un vistazo a ver qué te parece. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos mañana. 100% seguro que mañana tenemos tráiler de la nueva expansión y voy a estar aquí reaccionando con mis primeras impresiones, así que nos vemos. Chao.